nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Jesús le contestó, cualquiera que bebe el agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar. Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, de cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, me parece que es un profeta, que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo, mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó, créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu y los que le adoran para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. ¿Podría ser el Mesías? Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús, Maestro, por favor, come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban, ¿será que alguien le trajo comida? Pero Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así el que sembró el campo y los que recojan la cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esta gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús, porque la mujer le había dicho, Él sabe todo lo que he hecho en la vida. Por eso, cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. La gente le dijo a la mujer, ahora creemos, no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad el Salvador, en verdad, Él es el Salvador del mundo. Amén. Amén. Muchas gracias, Paz. Bueno, entonces ahora vamos a
orar para responder. Voy a ir leyendo algunos versículos y usted me va, el que quiera orar, pues va orando. ¿Listo? Dale, Martínez, levantó la mano. Sí, pastor, es que quería pedirle un favor. Es que tengo que viajar, voy para Ibagué y necesito salir. Ah, bueno, Entonces, señor. para retirarme de la reunión. Bueno, que Dios lo guarde. Tranquilo. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, muy bien. Te vamos a ir leyendo y usted va orando. Espere que leo unos 2 versículos. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Oremos para responder. A ver, 2 o 3 que oren, porfa. Buenos días. Bendito y amado Dios, te damos gracias, Padre de la Gloria, por ser tú, esa agua que nos sacia, Señor. Gracias, Dios, porque por ti, en medio de nosotros, Señor, podemos sentir que tenemos un Dios grande y poderoso, Señor, que en aquel tiempo, Señor, tú ya querías mostrarnos que solo tú puedes hacer y deshacer en nuestras vidas, Señor, que solo tú eres el Dios, el Cristo, Padre. Hoy te damos gracias por esa verdad, Señor, porque tú fuiste el hombre que pudo decirle a ella todo lo que ella sabía para que ella comprendiera, Señor, que tú eras el Cristo, el Mesías, el que ellos estaban esperando, que les diría todo lo que él sabía de ellos y todo lo que iba a hacer. Ellos esperaban un Mesías, Señor. Nosotros ya sabemos que tú estás con nosotros. Nosotros no te esperamos. Sabemos que tu espíritu vive en cada uno de nosotros. Y hoy te damos gracias, Dios, por esta verdad. Gracias por estar en cada uno de nosotros. Y gracias por saciar nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón. Hoy buscamos de ti. Te damos gracias por este tiempo, por este día. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. La Señor mujer le Padre, te dijo, damos gracias por este día, Señor Padre amado. Seas tú obrando en nuestras vidas como lo has hecho, Señor, desde aquellos tiempos. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestra agua viva hoy, en estos tiempos, como lo fuiste y lo has sido, Señor, en los tiempos antiguos, pero no solo el pueblo judío, sino también, Señora, para todas las naciones. Bendito seas tú, Dios, que seas tú continuamente llenándonos de tu río de agua viva, Señor, en nuestras vidas, Señor, sanándonos, limpiándonos, Señor, y haciendo en cada uno de nosotros tu obra. Amén. amén. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarle, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Otros que oren, por favor. Padre, gracias por ser esa fuente de agua viva, Señor. Aquella mujer desconocía que tú eres la fuente de vida inagotable, Señor. Pero hoy, Señor, nos acercamos a ti confiados y seguros, Señor, que el que bebe de esa agua, Señor, nunca más tendrá sed, Señor.
Ven y sacia nuestra sed, Señor, así como dice tu palabra, Señor, que nunca más tendremos sed, Señor, y hay sed de ti, hay hambre de ti, Señor. Y yo te pido, Padre Celestial, Señor, que así como aquella mujer, Señor, tú le dijiste que bebiera de esa agua, Señor, danos hoy, Señor, de esa agua, Señor, que sacia nuestra sed, porque tú eres esa fuente de agua inagotable, Padre. Muchas gracias, Dios. Amén. Bueno, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Uno más que ore para terminar, por favor. Señor, ayúdame a adorarte en espíritu y en verdad. Quita de mi corazón aquellas cosas que impidan de que sea de verdad, que sea en espíritu. Te pido, Señor, que siempre tenga la disposición para Dice la adorarte. gloria. Gracias te damos, Señor, por Sí, sigan. Bueno, Padre, gracias por este tiempo, Señor, por darnos esa agua viva y convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Te amamos, Jesús, y te damos gracias por ser nuestro Mesías. Amén. Y amén. Muy bien. Bueno, gloria al Señor, ya hemos orado la palabra. Vamos ahora sí a predicarla. Amén. ¿Están listos o no? No se preocupen. Estamos aprendiendo. Vamos a intentar hacer 2 salas así aleatorias y bueno, la pastora Diana va a estar en un grupo, yo voy a estar en otro y bueno, uno de ustedes va a predicar en cada grupo voluntariamente, el que quiera aprender, quiera lanzarse, ¿cierto? Lo va a hacer, creo que son 15 minuticos, nos quedan sí, 15 minuticos y bueno, ya le evaluamos entre todos, ¿cierto? Cómo le fue con la fidelidad, que es la parte de la exégesis, cómo le fue con la hermenéutica, ¿no? Que es la parte de la relevancia o pertinencia. Y finalmente, cómo le fue con la claridad, que es la parte homilética. Esto vamos a aportar y bueno, ahí vamos a aprender. ¿Listo? Entonces, a ver, mi hermana Alexa, ¿Listo? divídanos, por Bueno, favor, ya en nos 2 vamos grupos. entonces. Y la pastora Diana, si quedan conmigo, entonces nos salimos por el otro grupo y miramos cómo nos separamos. Bueno, entonces ahí está. Listo. Cada uno debe unirse, por favor. Yuri.
Y Lastenia, sala número 2. Yuri, Lastenia. Con el audio. Ya, bueno, Yuri, Falta Yuri. Estoy entra a tu esperando. sala. Listo, yo ya voy por mis salados. Listo. Ya, ahora sí. Sebastián Ávila. Sebastián Ávila tiene el privilegio de compartir la palabra del Señor. Entonces vamos a escucharlo, mi hermano. 15 minutos para ganar. Bien pueda, somos todos oídos. Bueno, hoy les vengo a hablar sobre el agua de vida. Amén. Entonces, como pudimos escuchar en la lectura, quiero que miremos que en la sociedad en la que vivimos hoy, nos damos cuenta de que hay muchas divisiones marcadas por los estatus, por el poder, por la riqueza, y esto ha generado enemistad entre las personas, donde encontramos odio, rencor, problemas. ¿Y qué nos muestra el escritor en Juan 4? Muestra que Jesús nos quiere dar una nueva vida. Pero esto solo es posible si creemos en Él. Pasaremos de una sociedad marcada por la indiferencia y la división a una sociedad celestial, así como lo dice en Primera de Pedro 2:9. Y en Primera de Pedro 2:9 nos dice, me lo busco. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, podemos ver que nosotros somos llamados para estar en luz. Podemos ver que fuimos adquiridos por el Señor y que en ese momento nosotros ya no pertenecemos a unas tinieblas. Entonces, para que esta palabra se cumpla, es necesario beber de las aguas de la vida, la cual solamente una persona nos puede dar. Y ahí donde está, yo creo que se diga, esa persona es Jesús. Jesús es el único que nos puede dar esas aguas de vida. No hay otra manera. No podemos nosotros pensar que la podemos comprar. Usted podría comprar cualquier agua, pero el agua que da Jesús, usted no la puede comprar. Usted no puede recibirla en un sorteo. El agua que da Jesús, usted solamente la puede adquirir si usted cree en Jesús. No tiene precio. No tiene comparación alguna, pero sí está disponible para usted. Entonces, ¿cómo podemos acceder a una nueva vida? Y para esto, quiero que miremos algunos puntos. Y el primero es, para tener una nueva vida, es necesario que Jesús pase por tu Samaria. Samaria era un lugar donde los judíos no pasaban por ese lugar, preferían dar una vuelta súper larga con tal de no verse con los samaritanos, porque tenían enemistad entre Samaria y los judíos. Entonces, por esta razón, Jesús es judío. Y él dijo, es necesario que yo vaya a Samaria, porque en Samaria había una mujer
que necesitaba del amor de Dios. Necesitaba que alguien le diera una palabra de vida. Y Jesús dijo, yo voy a ir a Samaria. Y preparó su camino en Samaria. De hecho, podemos leer que en Juan 4, de 4 al 5, nos dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces, le era necesario. Los judíos normalmente no pasaban por ese lugar, por la indiferencia que tenían, pero para Jesús le era necesario, porque Jesús no vino solamente por los judíos. El plan de Jesús era nosotros. Todos ustedes están en la mente de Jesús. Entonces, ¿cuántos de nosotros no estábamos ahí en Samaria y Jesús dijo, me es necesario ir por ellos? Me es necesario ir por Sebastián, me es necesario ir por Alesa, me es necesario ir por David, me es necesario ir por Diana. Porque los judíos no querían que nosotros estuviéramos, que supiéramos quién era Jesús. De hecho, los samaritanos no conocían verdaderamente quién era ese Dios. Pero Jesús dijo, yo sí voy a ir. Y en esos momentos, dice, Jesús ya sabía los problemas de esta mujer y su necesidad. Por eso, él ya había preparado un encuentro con ella, para darle el amor que ella necesitaba. En Juan 4, versículo 7, podemos ver a Jesús pidiéndole agua a esta mujer. Jesús le pidió, le dijo, dame de beber. Pero la respuesta de esa mujer dice, tú eres un judío y me estás pidiendo de beber agua a mí. O sea, la respuesta ya fue, o sea, ustedes no se hablan con nosotros. Ustedes ni siquiera pasan por este lugar. ¿Cómo tú me vas a pedir agua a mí? Pero Jesús quería darle esa agua de vida. Y por eso vemos que el asombro de esta mujer era por el vacío que ella tenía. Jesús vino a nuestra vida. Nos dijo, quiero darte una vida nueva. Quiero que bebas de las aguas. Y nosotros a veces nosotros le decimos, pero es que yo no soy digno, yo te he fallado, yo he pecado contra ti, yo he hecho muchas cosas. Pero Jesús te dice, yo quiero darte de beber. Pero no solamente quiero darte de beber, quiero que tú también me des a mí de beber. Quiero que tengas tiempo conmigo. Quiero que me escuches, quiero que me hables, quiero hablarte a ti. Otra cosa que podemos ver es que los judíos no hablaban con los samaritanos por el odio que le tenían, pero Jesús le habló con amor a esta mujer. Ella se sintió amada y lo escuchó. Aunque ella fuera rechazada por la sociedad, ella pensaba que ella no tenía un propósito, y esto lo podemos ver en los versículos del 16 al 19. El versículo del 19 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, pareces tú que eres profeta. Entonces, podemos ver cómo hay una confrontación entre Jesús y la mujer. Pero Jesús no quería confrontar y hacerla sentir mal a ella de que, no, usted está con un hombre que no le pertenece. Lo que él quería mostrarle era lo que ella estaba sufriendo y lo mal que ella estaba viviendo al no tener verdaderamente alguien que la quisiera, porque esta mujer era usada o la miraban como un objeto más. Pero para Jesús no era un objeto más. Para Jesús era una hija. Para Jesús era alguien que valía, alguien que verdaderamente importaba. Entonces, en ese contexto, era necesario que esta mujer tuviera un encuentro con Jesús. Y el segundo punto que quiero que veremos es
Él te eligió a ti para darte una nueva vida. Yo creo que usted siga a usted mismo. Yo fui elegida, yo fui elegido para una nueva vida. Entonces, quizás nuestra vida está como la de la mujer, en un desierto. Tal vez nosotros tenemos sed, tal vez nosotros estamos tristes, tal vez nosotros estamos confundidos, despreciados por las personas, despreciados por la sociedad, tomados como objeto. Pero hoy la palabra nos dice en Juan 4:10, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién te dice, dame de beber, tú me pedirías el agua, perdón, tú le pedirías y él te diera agua viva. ¿Cuántos de nosotros tal vez no estamos pasando por ese desierto que está pasando esa mujer, en donde Jesús la encontró? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido despreciados? ¿Cuántos de nosotros no tenemos esa sed? ¿Cuántos de nosotros no tenemos esa confusión? ¿Cuántos de nosotros no somos tratados mal por las personas, por nuestra familia? Y Jesús le dice, yo quiero darte esa nueva vida, en donde te pueden seguir despreciando, puedes seguir viviendo alrededor de esas personas, porque Jesús, ella escuchó a Jesús, pero se fue a Samaria, no se fue a Jerusalén. O sea, vivió en el mismo lugar donde todavía había vivido, pero tenía un propósito diferente ya. Y el Señor dijo, quiero darte esa vida nueva. Quiero que tú bebas de lo que yo te quiero dar. Pero para eso es necesario que tú me aceptes en este día. Y lo que desea Jesús es que no quedemos en esta conversación escuchando una palabra. Él desea que todos nosotros le digamos hoy, yo quiero una nueva vida. ¿Cuántos de ustedes no quieren una nueva vida? ¿Cuántos no están cansados de lo mismo? ¿Cuántos lo intentan y lo siguen intentando y vemos que no pasa nada? No vemos cambios, porque todos los días estamos yendo al mismo pozo a sacar agua para el día a diario y tenemos otra vez sed. Todos los días vamos y volvemos de la misma manera y creemos que tenemos una vida buena, una vida digna. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros, quiero darte de beber un agua que es inagotable, un agua que no tienes que ir todos los días a buscarla porque la vas a tener dentro tuyo. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos esa vida nueva? ¿Cuántos de nosotros no anhelamos poder pasar de la tristeza al gozo, del llanto a la alegría, del lamento al baile? Usted, si está escuchando hoy la palabra de Dios, es porque usted fue elegido para una vida nueva. El tercer punto que quiero decirles es que Él miró tu condición y desea en este día darte una nueva vida. Jesús sabe cuál es nuestra condición. Él sabe tus problemas, Él sabe tus dificultades y aún así ha venido a Samaria a encontrarse contigo. Aún así vino a traerte esa vida nueva. Y sin importar dónde tú estés, cómo te encuentres, Él ha venido a buscarte. Él ha venido por ti. Y créeme que no se va a ir hasta que tú no lo escuches. En el versículo 13-14 nos dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí podemos ver dos aguas. La del pozo, que era donde todos los días esta mujer iba a buscar el agua y donde siempre tenía que volver porque al otro día volvía y tenía sed, ¿cierto? Entonces, todos los días tenía que volver a ir a buscar del agua. Esta agua representa el trabajo, también puede representar la familia, también puede representar tu pareja, también puede representar tus problemas y muchas cosas más, en donde todos los días tenemos que ir a buscar esa agua, esforzarnos,
Entonces las cosas en la pareja no funcionan, las cosas en el hogar no funcionan, los hijos están perdidos en las drogas, los hijos son rebeldes, el trabajo me está yendo mal y todos los días intentamos que saciar esa sed, todos los días. Entonces, es el agua del pozo, el agua que nos distrae, el agua que no nos aprovecha, el agua que todos los días te hace a ti ir de nuevo a ese lugar. Esa es el agua del pozo. Y por más de que tomemos de esa agua, siempre vamos a tener sed. Ahora yo quiero decirles las segundas aguas. Y las segundas aguas son las aguas de vida. Y en estas nunca más tendremos sed. Yo quiero que usted se diga ahí, nunca más tendré sed. Nunca. O sea, se acaba la sed. ¿Y por qué se acaba la sed? Porque es el agua de vida eterna. Miremos que nos dice Apocalipsis 7:17. En Apocalipsis 7:17 dice, Apocalipsis 7:17, nos dice, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios. A ver, aporten, por Y favor. yo entendí que todos tenemos como ese Samaria donde Dios quiere, Jesucristo quiere venir a tener un encuentro con nosotros para saciar nuestra necesidad de Él y otras necesidades que tenemos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, otro más. Tenemos que aprender el ejercicio, a ver. Veo a Guillermo con el micrófono activado, de pronto quiere hablar, o María Cristina o Nelson. ¿Nadie más Lo lo habló apagan. Dios? Lo apagan. Les digo el nombre y lo apagan. Bueno, buenos días. A ver, ¿qué entendí yo? Que sí, que en algún momento hemos estado en un pozo muy profundo, ¿no? Y entonces Jesucristo viene a ofrecernos esa agua viva. Él quiere que no todos tengamos ese río de agua viva fluyendo dentro de nosotros. Esa es lo que Jesucristo quiere venir, a darnos la salvación a todos. Muy bien. Me gustó mucho que cuando dijo que Jesús la... Muy bien, ¿cuál era la idea exegética, Sebastián, de ese pasaje? La idea exegética que yo tomé fue el agua, el agua de vida. En el versículo, ya digo, el versículo 10. Pero ¿cómo dice o sea, cómo dice su idea exegética? ¿Cómo dice, por ejemplo, Juan describe o qué? O Jesús dice, ¿cómo Mi idea completa, cómo sería? mi idea exegética dice, Jesús le dice a la iglesia de hoy, si conocieras del don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ok, muy bien. Bueno, ¿quién más quiere aportar algo acerca de la exégesis? ¿Se dio trabajo exegético? ¿Se dio que hubo una exégesis allí en esa predicación? ¿Una investigación de la Gayal, del tiempo bíblico? ¿Ustedes qué notaron? Sí, ¿por qué? A ver, cuéntenme en otros que no han hablado. A ver, son tímidos, a ver.
Atrévanse a equivocarse, aunque sea. Va a tocar como con el pastor Leonardo, que es dedocráticamente. Sí, pues no Mm. quería así, pero bueno, hágale. A ver, James, ¿qué dice James? ¿Está de acuerdo? Buenos días. Buenos días. Eh, pues, pastor, sí, o sea, de pronto al comienzo yo me perdí un poquito cuando él empezó a leer lo del linaje escogido, todo eso, porque no era como la idea central del tema, ¿cierto? Pero Sí. ya más adelantico, cuando ya cogió el punto ya del agua de la vida, otra vez ya como que me volví a conectar. Y pues creo yo que de pronto le faltó el título, ¿no? Porque Pero bueno, no, él dijo el título, él dijo, sí. el Ah, agua de entonces, vida. Pero entonces, esa parte ya es de la homilética, ¿no? La claridad, ¿sí? ¿cierto? El título, el texto de Primera de Pedro, ¿cierto? Eso es de la claridad. Estoy hablando ahorita es si fue fiel, o sea, si Sí, expresó fue lo... fiel, sí, porque desde el principio hasta el final, pues, o sea, lo único fue el pedacito en el comienzo, digamos, lo que él nos llevó a segunda de Pedro 9, que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Entonces ahí ya, pues, como que me perdí un poquito, pero ya cuando volví retomó ya el Evangelio según San Juan, sí fue muy, sí, o sea, fue muy centrado en el Evangelio de Juan. Ok, entonces ese punto es bueno. Ese pasaje de Primera de Pedro, Sebastián, ¿era necesario meterlo en el sermón o no? O sea, cuando uno coge otro texto diferente al que está predicando, es para traer más claridad ¿cierto? Para explicar algo, para reforzar la idea, ¿cierto? Pero si ese pasaje, al contrario, me desvía de la idea, me confunde la gente, es mejor no meterlo. Entonces, para que todos aprendamos eso. Si vamos a usar otros textos diferentes al que estamos predicando, es porque es necesario leerlo para explicar mi idea, lo que estoy predicando. ¿Listo? Si no, mejor no. Ya, entonces, tratemos de no enredarnos, porque a veces queremos meterle bastantes pasajes como para llenar el sermón, ¿no? Y a veces eso no es necesario. Entonces, si no es necesario, no se meta con más textos bíblicos para que no se enrede, ¿listo? Porque Bueno, señor. yo creo que ese texto primero de Pedro creo que no era necesario. Creo que no tiene que ver con el pasaje, con el agua de vida. Entonces, lo que dice James, eso que, o sea, ¿cierto? Nos desvía de la idea central, de la idea exegética que es la que queremos comunicar. Entonces, sí es importante esa corrección para todos en un futuro, no nos pase lo mismo, ¿ya? Ok. Bueno, señor. ¿Listo? Pastor, aquí Guillermo Torres dice, sí tocó parte del conflicto cultural entre judíos y sirios Muy en bien. el chat. Sí, ya lo leí. Pastor, Entonces, por y ejemplo, eso, ¿no? Él dijo que judíos y samaritanos no se hablaban, ¿cierto? Pero creo que faltó explicar por qué no se hablaban judíos y samaritanos, ¿no? No se explicó. Sí. Eso iba a decir yo, pastor, que No, faltó como una faltó. parte de por qué ellos no tenían como una buena relación. Y Fue entonces, superficial. eso es la exégesis, ¿no? Primero estamos hablando de la exégesis, de allá del pasaje bíblico, ¿no? ¿Por qué judíos y samaritanos no se hablaban? Entonces, ¿cierto? Tener en cuenta, investigar eso a fondo y a ver, ¿cierto? ¿Qué podemos explicar a la gente, ¿cierto? De ese conflicto, no sé. Aunque él sí tocó, ¿cierto? Que aunque no se hablaban, pues a él era necesario. Y sí fue muy relevante. No sé si lo investigó o no, pero pues es bueno, es bueno saber eso, ¿no? ¿Por qué no se hablaban judíos samaritanos? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el conflicto? Y cuando yo investigo eso y me doy cuenta por qué y lo enseño en la predicación, te le da más fuerza a cómo, a pesar de que no se hablaban, por qué no se hablaban, ¿cierto? El conflicto que había, cómo es que Jesús se atreve a hablar a una samaritana y a una mujer. Entonces, todo eso le faltó un poquitico, Sebas, para haberle dado más fuerza, ¿cierto? A cómo Jesús se atrevió, ¿cierto? Cómo Jesús, los discípulos estaban aterrados de que hablara con una mujer y más samaritana. ¿Listo? Bueno, igualmente lo del monte de Jacob, el pozo estaba en el monte de Jacob, monte de Gerizim. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cierto?
porque ellos oraban en ese monte samaritanos y los judíos decían que era en Jerusalén. O sea, eso también es parte de la exégesis, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Desde cuándo se adoraba en el monte de Gerizim, monte Pozo de Jacob, o desde cuándo se adoraba en Jerusalén? O sea, ¿qué tiene que ver esas dos datos históricos de allí del pasaje bíblico? Eso es exégesis. ¿Listo? Investigar qué tiene que ver eso, qué significan, y, y si es necesario, pues lo explicamos, ¿no? En la predicación para darle fuerza a la idea que quiero transmitir. ¿Listo? Entonces, como esas dos cosas que veo que faltaron. Pasemos ahora sí a la relevancia, la hermenéutica. Tiene que ver de cómo hago puentes entre ese pasado y el hoy, cómo hago importante, ¿cierto? Esa agua viva con hoy. Bueno, entonces, ¿cómo creen que les fue allí a Sebastián? ¿Sí fue relevante el texto? ¿Sí hizo importante el texto de ayer para el hoy? Entonces, ¿qué dicen? Pues yo pienso que sí, porque pues al final creo yo, no sé la verdad, pero veo yo que él tomó en cuenta pues que la mujer samaritana era una mujer despreciada, dejada de lado, todo esto, y entonces lo conectó como con la realidad, ¿no? Que como esta predicara para inconversos, entonces muchos de los inconversos se sienten así, como que dejados de lado, y él como dio en ese punto de que Jesús viene por ustedes, ¿no? Que para Jesús era necesario pasar por Samaria, entonces así mismo para Jesús es necesario llegar a la vida de nosotros, o si fueran inconversos, pues la vida de esos inconversos, entonces en esa parte yo sí creo que fue muy puntual. Muy bien. ¿Quién más? A ver, usó ilustraciones para el contexto, para nosotros, para dar claridad, relevancia. Él habló de que esas aguas podían ser la necesidad de una pareja, los hijos, lo hizo esas comparaciones, lo acercó, creo yo, a la actualidad, usó ese Muy puente. bien, muy bien. Cuando ustedes escuchen a alguien predicar, apunte, tome nota, ¿no? De lo que está él predicando, y cuando ya lleguemos aquí, no tome nota para criticar, no. No, aquí se equivocó, aquí le faltó esto, no. Tome nota de lo que está predicando, ¿cierto? Los puntos, los versículos, los apuntes, y ya cuando lleguemos aquí, entonces yo me doy cuenta, yo miro si fue relevante, yo miro si hizo ilustraciones, si hizo puentes, ya todo lo que dice Diana es verdad. Él decía, no, el desierto, por ejemplo, habló del desierto, y luego trajo a Eloy, que a veces pasado por desiertos, por necesidad, ¿no? Que Jesús quiere saciar tu necesidad, quiere saciar tu sed. Luego habló, ¿cierto? De los dos tipos de agua, el agua del pozo, que es ir al trabajo. Eso se llaman puentes, ¿no? Traer el texto bíblico al hoy. Entonces, tomen siempre apunte de los que predican para cuando lleguemos a este punto de la retroalimentación, tengamos que aportar, ¿no? Si lo hizo, no lo hizo, si lo hizo bien, si hay que mejorar, para que no todos, no, para que todos podamos aportar, podamos aprender. Claudia Claudio Trujillo, Trujillo, ajá. ¿qué le pasó? Claudia, Dale por acá. No, quería pues aportar que tener los apuntes. ¿Me escuchan? sí, Ah, ok, estaba por acá, como enredadita. Bueno, quería pues aportarle que es importante, como usted decía, los apuntes, y también es importante tener a la mano el modelo de la evaluación. El pastor nos ha hecho mucho énfasis para que nosotros cuando estemos evaluando nos podamos pues identificar realmente si estamos en la claridad o si estamos en la relevancia, bueno, si estamos en todo, cada uno de los pasos, porque así no nos perdemos en dar la opinión y no se pierden los otros también. O sea, para no saltar de un punto al otro donde todavía no estamos evaluando. muy bien, sí, señora, aquí ya tengo yo también esa hojita aquí al frente mío. Entonces, estamos en la parte, ¿cierto?, de la relevancia y pertinencia, hablando de si construyó puentes, si usó ilustraciones apropiadas para nosotros hoy, si trajo aplicaciones. Entonces ya dijimos algunas, ¿cierto?, que yo vi que él hizo, ¿no? Entonces, esta parte es importante porque si no hacemos esta parte de la hermenéutica, pues solamente estamos dando un conocimiento bíblico de lo que pasó ayer allá entre Jesús y la mujer samaritana.
Entonces, las aplicaciones, ¿de qué me sirve eso hoy? ¿Para qué eso es bueno hoy? ¿Cierto? Que para mi desierto, que para mi sed espiritual, mi sed almática, que es cierto que mi familia, que mi trabajo no me sacian. Esas aplicaciones, esas ilustraciones, esos puentes le dan relevancia al sermón. ¿Listo? Entonces vemos que sí hubo allí, de parte de Sebastián, relevancia en el sermón. Ahora pasemos por último a la claridad. La claridad sí tiene que ver ahora ya con el sermón como tal, cómo lo presentó, ¿cierto? Si fue claro, qué métodos usó, qué hizo para ayudarnos a recordar la predicación, ¿no? Entonces, a ver, aporten en la parte ya ahora sí del sermón, la homilética. ¿Fue claro el sermón? ¿Por qué? ¿Qué dice la Astenia? A ver, Omar, Yuri, quiero escucharlos. Yo no puedo decir nada porque llegué a la reunión tarde. ¿A la Me falló reunión el o a la internet. predicación? Sí, a la predicación. ¿Cómo que llegó tarde? Sí, Me es que falló ya el tuvo internet. como un problema cuando se unió, que la pantalla automáticamente le puso en negro y no quiso, o sea, estaba en una reunión, pero bugueada, como que no Ah, salía en ningún lado. pero Entonces si dio la tocó. ofrenda, no, se ofrendó, tampoco es que se ofrendar. Y la Astenia, Omar, queremos escucharlos. ¿Qué opinan? ¿Están ahí? Sí, pastor, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué le pareció la predicación? Para hacer primer vez me pareció muy interesante. Como dijeron unos, pues al principio como que no lo entendí porque se salió como del texto, pero me pareció muy, muy interesante y muy capaz porque, uy, es bastante difícil, pero lo felicito. Me gustó de verdad porque tomó todos los temas que alguno de pronto no se salió, fue la primera vez empezando, pero todo me pareció bien. No sé usted cómo lo evaluará. No, usted la que lo estaba hablando, usted. Bueno, muchas gracias. Y a ver, Omar, ¿qué dice? Buenos días. No, me pareció muy bien. Todo muy conectado. Digamos que, pues, los tres detalles que yo observé, pues, como para corregir, son detalles, por ejemplo, eh, históricos, podría ser, es lo que faltó pues del conflicto, pues conflicto no, la enemistad entre los samaritanos, los de Samaria y los de Israel, que viene de los reyes, de la división de Israel. También hacer una acotación allí, por ejemplo, Sebas, no es que los judíos prefirieran dar una vuelta grandísima para no cruzarse con Samaria, sino que era al contrario. Eh, Ellos Jesús pudo haber dado un recorrido mucho más corto para llegar a su destino que tenía, y ir por Samaria era mucho más largo, pero por amor a esa gente, él prefirió dar ese recorrido mucho más largo para encontrarse con aquella mujer. Y es eso. También, pues, hubiera sido de pronto interesante, pues, que como estamos hablando de un auditorio inconverso, le hubiera dado mucho más fuerza a decir, por ejemplo, vean, no, los judíos no podían hablar con los samaritanos, y aparte de eso, si hablaba con una mujer, eso era una deshonra, pero el amor de Dios por dignificar la mujer eh, y digámoslo así, por los excluidos, que los samaritanos eran de cierta manera excluidos, haber dado, por ejemplo, ese punto del amor de Dios por los excluidos, le hubiera dado mucha fuerza al mensaje en un auditorio inconverso. Pues eso es de pronto detalles, pero en general la prédica sí, sí estuvo muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias, Omar. Bueno, Guillermo dice que está de acuerdo, que sí conectó el antes y el ahora. Y
lo aplicó a nuestras vidas. Muy bien, entonces eso es lo que dice Omar es la parte hermenéutica, ¿no? La parte de conectar, de cómo Jesús se esforzó por esta mujer y cómo entonces ya hoy se esfuerza por estar con nosotros, cómo cierto quiere pasar por su Samaria, bueno, por nuestro desierto. Esos son los puentes hermenéuticos. Bueno, a ver, Nelson, que no ha hablado, ¿qué dice Nelson? ¿Fue claro el mensaje? Sí, pastor, la verdad es que, ¿si me oye, pastor? Sí, señor. La verdad es que sí, muy valiente este joven. Pero sí, para mí lo más importante es que el mensaje como tal, sí, sí llegó claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él utilizó el puente hermenéutico y utilizó este tiempo en el que realmente estamos viviendo, mucha gente vivimos esa sed espiritual, esa ceguera espiritual, y utilizó las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él no va, él va por los necesitados. Entonces, a mí me pareció muy claro y yo creo que a aquellas personas que son inconversas, que es el auditorio en el que supuestamente vamos a predicar, les queda claro que Jesucristo es el pozo en el que nosotros debemos ir a beber, el agua que Él nos va a dar a nosotros. Me parece que el mensaje fue muy claro, pastor, Ok, para mí. muchas gracias, Nelson. ¿Claudia va a decir algo más? Sí, pastor, que primero que todo para felicitarlo porque por su seguridad, sí, se mostró muy seguro para hacer, pues obviamente, por primera vez. Creo que fue claro en dejar, digamos, como el enfoque de por qué seguir a buscar esa agua viva y quién es el agua y por qué y la conexión que hubo ahí. O sea, hubo mucha claridad ahí. Creo que el mensaje llegó y que eso es algo muy relevante, ¿sí? Porque es que, o sea, el mensaje llegó y dejó la conexión, ¿sí? Que era como también como esa parte final, que queda ahí, digamos, conectado. Y ya, pues, como aporte a mejorar es que no se tenía claro los puntos, entonces, y también el tiempo. Entonces ya es como reforzar eso de que si nos dan un tiempo, es como lo más duro que yo pienso que no debe trabajar, porque es que es como que muy difícil, ¿no? Saber que si son 10 5 15 media hora, entonces llevarlo a ese tiempo es una de las cosas que me parece más compleja. Muchas gracias, muy bien. Pero el tiempo es verdad, ¿no? El tiempo no lo alcanzó, le faltó la conclusión, ¿no? Ahí sí falló. Pero mirando el tiempo, la introducción duró 3 minutos, estuvo buena, o sea, es una introducción buena, buen tiempo, y arrancó con los puntos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la claridad, es eso. ¿Cómo hizo él para que lo siguiéramos el mensaje, para que lo recordáramos? ¿Qué va a decir Alexa? Bueno, yo pues me gustaría como aclarar, porque de pronto eso genera como de que todos quedamos con diferentes puntos, y es el tema de el camino que hizo Jesús hacia Samaria, ¿no? Que ahorita el hermano Ormas decía que era el camino más largo, y no, es todo lo contrario. El camino más corto era Samaria, que duraba, según lo que dice aquí, 3 días. Pero el otro camino que era, creo que cogían normalmente los judíos, que era de Judea hacia Galilea, tenían que tomar otra ruta, y esta ruta le suponía, era doblemente larga, o sea que en vez de 3 días eran 6 días, y tenían que obligatoriamente cruzar el Jordán para llegar a la parte norte y ahí sí llegar, pues a donde iba a llegar Jesús. Bueno, digamos en esa parte, porque de pronto como que cada uno va teniendo su idea, y pues es mejor porque podemos de pronto, si estamos a un público que no conoce, de pronto una persona, de pronto el hermano Norma le dice esto, después otra persona le dice otra cosa y dice, bueno, ¿cómo así? Yo no entiendo. Entonces, como llegar a un punto en todos en común, a no ser que de pronto yo sea la equivocada, aunque yo aquí también acabo de buscar y me salió lo mismo, entonces no sé. De pronto Yo usted nos también por puede eso lo aclarar. puse así, que era más lejos para ellos, pero igual lo hacían. Por eso también lo puse de esa manera, porque también lo consulté de esa forma. Ok, bueno, muy bien. Está buena la aclaración. Bueno, lo importante es que los judíos sí evitaban pasar por Samaria, eso es lo importante, ¿no? No, ellos no pasaban por Samaria porque acá es donde digo lo que faltó, porque se contaminaban, se mezclaban, ¿cierto? Eran impuros samaritanos, entonces ellos evitaban ese camino, ese paso por allá. ¿Listo? Y también los samaritanos tampoco los dejaban entrar, ¿no? Esa era también otra, ¿no? Eso es lo que digo, que faltó ahí un poquitico dar más en esa exégesis, que no explico ahora.
si el público es inconverso, son nuevos, pues obviamente hay cosas que uno no va a ahondar porque pues no van a entender, ¿ya? Entonces hay cosas que sí, uno si es un público inconverso, pues No uno entiendo. evita muchas cosas que no son, digamos, relevantes para ellos, los nuevos, ¿ya? Ahí sí también yo puedo decidir, bueno, esto no lo voy a tocar porque pues por ahora no. Cuando me conviertan y ya esté ¿cierto? Más establecido, entonces ya les enseño esto y lo otro. Ahí sí uno como predicador puede escoger qué le doy relevancia y qué no dentro de mi sermón y está bien, está bien. Entonces ya también sí es verdad que según el público uso la exégesis que necesito o no. O sea, profundizo en la exégesis o simplemente le doy un poquitico de exégesis porque no es relevante en el momento. ¿Y así, Cristina? No, que está bien, porque como era así, como era para inconversos, pues Bien, entonces, entiendo. ya pues yo termino mi evaluación. Entonces, bueno, ¿cómo un mensaje es claro, mis hermanos? Aprendan esto. Una prédica es clara si la gente se acuerda al menos de 2 o 3 puntos de la predicación. ¿Sí me entiende? O sea, si mi predicación fue clara, la gente se acuerda de qué predicó el pastor, de qué predicó el hermano, de qué predicó ¿cierto? El evangelista. Sí, sí, él predicó el agua viva. ¿Y qué dijo el agua viva? Entonces, pues que esto y que esto y lo otro. Entonces, si recuerda 1, 2 o los 3 puntos, eso fue excelente el trabajo. ¿Listo? Entonces, usted tiene para todos. La idea mía o la idea suya o su meta es que la gente recuerde al menos sus 2 o 3 puntos del sermón. ¿Cierto? Que le quede claro eso. Entonces, Sebastián dijo, ¿cómo acceder a una nueva vida? Esa fue como su oración, ¿cierto? Transitoria para empezar los puntos. Entonces, número 1. Es necesario que Jesús pase por Samaria, por tu Samaria. Número 2, Él te eligió para darte una nueva vida. Número 3, Él sabe tu condición y quiere darte una nueva vida. Y número 4, reconoce a Jesús como Mesías y te dará una nueva vida. Entonces, Él dio los puntos y fue claro, ¿no? Ahora, a mí que me confundió, que Él dijo que eran 3 puntos y luego dio 4, ¿no? Y vamos a dar 3 puntos No, yo no para dije hacer puntos, una nueva pastor. vida. Yo dije, vamos a ver unos puntos. No dije cuántos. Bueno, yo pensé que había dicho que 3. Cuando dijo 4, pensé que esa ya era la conclusión. Entonces también ahí pues No, también bueno, ahí sí hubo confusión, digámoslo así. Pero bueno, no importa. La idea es que siempre, ¿cierto? Marquemos los puntos, número 1, número 2, número 3. O sea, que los marquemos, que la gente quede claro que el que está copiando pueda copiar, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3. ¿Listo? Mandar el tiempo, Sebastián, mandar el tiempo para que, pues, para que la gente haga su mensaje, ¿cierto? En el tiempo que se le dio. Si estuviera en radio, por ejemplo, bailas, ¿sí? Que queda mucho el mensaje y que entonces no queda claro porque no concluyó, no sabemos cómo va la conclusión del mensaje. Entonces, ten en no, cuenta eso, ¿no? ahí me faltó la conclusión. Claro, Cuando se me dijo ahí, ya iba a la conclusión. Dije, ya sí, iba a yo decir sé. como Sino que ya le he dado un minutico más y yo no, pues ya si le doy 2, pues ya peor todavía. Entonces, hay que manejar los tiempos, ¿no? Y en cuanto a los puntos, aunque hubo, ¿cierto? Marcado los puntos, entonces, por ejemplo, punto número 1, es necesario que Jesús pase por tu Samaria. Entonces, ahí, digamos, ¿eso es claro para un inconverso? No. Pues, ese punto, digamos que está bien bíblico, está bien hermenéutico, pero ya en la homilética, yo cómo cambio Samaria por otra palabra que sea más eh, contextual, más clara para el inconverso, para el que no sabe nada de Biblia ni nada de por eso. tus problemas. Es necesario que Jesús pase Exacto, por tus problemas. exacto. Entonces yo ya lo transformo. Ya no pongo Samaria, sino que le pongo tus dificultades, tus problemas, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Eso es la homilética, la claridad. Ya yo mi sermón lo cambio de exegético, de hermenéutico a homilético, ¿cierto? Según el público. Entonces ya le pongo palabras, ¿cierto? Que el joven, que el adulto o que el inconverso o que el niño me entienda. ¿Listo? Esto es lo único que creo que faltó pues allí. Porque los demás también, Él te eligió, Él sabe tu condición y reconoce a Jesús. Bueno, creo que por ahora no, ni más. Y al final lo mismo, terminó con Apocalipsis 7:17, que también digo que ese texto pues creo que no era relevante. Juan 7:37 sí era relevante porque Juan 7:37 sí habla del agua viva, sí habla de que Jesús cierto quiere darnos agua viva. Listo, entonces básicamente eso es lo que buscamos, ¿no? Con nuestra predicación, que sea exegética, hermenéutica y homilética. Es sencillo, o sea, no nos compliquemos. A veces por querer
muchas veces como impresionar, le metemos una cantidad de cosas o puntos o versículos y a veces la embarramos, ¿no? La embarramos. Entonces, hay un principio aquí en escuelitas que llama que menos es más. O sea, entre menos cosas, entre menos, ¿cierto? Sí, entre menos cosas, más claro. ¿Sí? Apréndase eso para los futuros predicadores. Ahora, no estoy hablando que estuvo mal Sebastián, no. O sea, un consejo ya en general para el futuro, ¿no? Entre menos cositas, o sea, siempre aconsejamos que prediquemos 2 o 3 puntos. Siempre aconsejamos eso, ¿no? Entonces tratemos de sacar solamente 2, 3 puntos máximo de un sermón. ¿Listo? Y tratemos de no meterle tantos pasajes bíblicos, sino que simplemente el texto y los que toque meterle para aclarar algo. Pero sí metámosle ilustraciones, eso sí es importante. Metámosle puentes, metámosle aplicaciones, porque la gente al final lo que recuerda es eso, ¿cierto? El puente que hizo con mi vida, la ilustración que tiene que ver conmigo, con el hoy, y la aplicación. ¿De qué me sirve eso? Que la aplicación es como la tarea que le dejamos a la gente, el mandamiento, ¿no? El consejo, ya después de haber explicado el pasaje, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso para futuros sermones, futuras predicaciones. Bueno, muy bien, Sebas, gracias. De verdad que nos fue muy bien y bueno, gracias por arriesgarse a ser evaluado por todos. Pero muy bien. Ahí ya conozco cuántas correcciones va mejorando. ¿Listo? Bueno, Amén, no sé si pastor. vamos, ya son las 6:26. Vamos a la sala todos a ver si ya se fueron todos o qué sigue. Salgamos. ¿Cómo sale uno de acá? Ahí abajo dice salir de la sala para grupos pequeños. No de la reunión, no, sino de sala para grupos pequeños. Está en evaluación, entonces ya, nosotros ya terminamos, entonces nos vemos en la próxima. Dios me los bendiga, entonces vaya Dios les a bendiga. trabajar. Amén, Dios Dios le les bendiga. bendiga, muchas gracias. Chao, chao. Dios los guarde. Es cierto lo que dices, pero entonces tiene que ver con poder ampliar. Entonces, sí se amplía a todo el mundo y el lugar de adoración no va a depender de un punto específico, sino que debe nacer del corazón. Ya estamos llegando aquí a la sala principal. Pastor David, listo. Ya la sala 2 se acabó, ya se fueron. Ah, ya fueron. Ah, bueno, estaba Acabamos. respondiendo la pregunta a Franklin. Bien, entonces, gloria a Dios. Les quiero dar un aplauso a todos ustedes por el esfuerzo, por la labor y por la tarea. Y seguimos adelante, amén. Bueno, entonces. Amén. Amén. Sí, pastora, mil gracias. Buenos días, Gracias, pastora. bendiciones. Amén. Dios les bendiga, que tengan